patología ocular, hablando que el globo ocular como tal es como si fuera una cámara. Como les decía, es una estructura tan pequeña, pero que cada una de sus partes que conforman las estructuras del globo ocular, cada una presenta una patología muy variada. Esta de la parte de adelante, si vamos nosotros viendo el globo ocular por capas, desde la parte externa hasta la parte interna, estamos hablando que existe una córnea, que es la parte transparente del globo ocular, un iris, que le da el color al ojo, y que existe un espacio que debe de existir entre córnea e iris, un cristalino, ahorita vamos a hablar sobre ellos, una retina, que es la tela para que nosotros estamos viendo, una cavidad antes de la retina, una cavidad que se denomina cavidad vítrea, una retina posterior a la retina, una vasculatura importante que se llama coroides, que le da nutrición a toda la retina, y la capa escleral o la esclera, o la esclerótica, como ustedes ven ahí, que es la que le da la forma al globo. Entonces, hablábamos de los párpados. Los párpados son las estructuras que van a proteger al ojo del medio ambiente, contienen músculos que le dan movilidad, tanto movilidad de apertura como movilidad de cierre. La apertura se realiza a través del músculo elevador del párpado, vamos a hablar de ello cuando entremos directamente a patología de párpado, que está inervado por el tercer par, y el cierre lo da un músculo que tenemos a nivel del reborde orbitario denominado orbicular de los párpados. Dentro de su función es que van a lubricar la córnea, la van a mantener húmeda. Acuérdense que la córnea, este lente que nosotros tenemos enfrente, es una estructura altamente sensibilizada, de tal manera que siempre debe de mantenerse húmeda para mantener sus características de transparencia, y los párpados intervienen dentro de esta función con el movimiento del parpadeo, voluntario o involuntario, y que también intervienen en la producción de una secreción grasa que nos ayuda a mantener la forma y las características de la película lagrimal. Entonces, esta es la imagen que ustedes ven en los libros, donde vemos el músculo elevador del párpado, que es el número 1, que hace precisamente este movimiento de apertura del párpado. Y el músculo orbicular en general, que es completo, aquí está a la mitad, pero está completo, es como si fuera una O, y es el que nos da el movimiento de cierre de los párpados al hacer contracción voluntaria o involuntaria del orbicular. ¿Sí? También existe la formación de lágrimas. Las lágrimas, como lo vamos a ver cuando veamos patología de vías lagrimales, son producidas por la glándula lagrimal. ¿Qué es lo que da esa glándula lagrimal? Las glándulas producen lágrimas no nada más por la glándula lagrimal principal, sino también vamos a hablar de los párpados, contienen glándulas lagrimales de tipo accesorio para mantener la lubricación de la córnea. Proveen esto, lubricación y nutrición a esta parte transparente e importante del globo ocular. Contiene lisosimas para evitar infecciones, y van a drenar a través de las fosas nasales, a través de lo que es el aparato lagrimal o el sistema lagrimal en su sistema excreto. Entonces, en su sistema secreto. Entonces, la producción de película lagrimal a través de las glándulas lagrimales, la principal y accesoria, y su excreción a través del sistema de drenaje de los conductos lagrimales. Existe también líquido estamos hablando que la córnea debe de estar húmeda para mantener transparencia. Si esa córnea está húmeda en la parte de adelante, también debe de mantenerse húmeda en la parte interna.
Entonces, existe un líquido que se forma en la parte interna del globo ocular, en el espacio, y circula principalmente en el espacio que existe entre iris y la córnea, ¿sí? Es un líquido transparente que va a nutrir la parte interior de la córnea y va a estar producida por una estructura que tenemos en la cavidad posterior del globo ocular, atrás del cristalino, que se llama cuerpo ciliar. Este cuerpo ciliar produce líquido. Este líquido circula y le da nutrición al cristalino, pasa por la pupila y se drena a nivel del ángulo iridocorneal. En la zona donde se une el iris y la córnea, ¿sí? Vamos, me ubican, a donde se une el iris y la córnea, ese ángulo tiene características especiales para mantener la presión intraocular. Si existe una alteración anatómica, fisiológica, por medicamentos, traumática o cualquier otra condición que afecte o que tape el ángulo iridocorneal, podemos tener graves consecuencias en la visión porque se eleva la presión intraocular. Y entonces hablamos de glaucoma. ¿Vale? Entonces, el humor acuoso se produce a nivel del cuerpo ciliar, se drena a través de la pupila y se drena a nivel del ángulo iridocorneal. El ángulo iridocorneal, como les expliqué, es un ángulo que se forma a donde está la raíz del iris e inicia la córnea. Es un sistema de drenaje. Tiene varias estructuras que conforman el ángulo iridocorneal. Esas son las dos primeras, o de las más importantes, que es la red clavicular y el canal de Schiller. ¿A qué se refiere? Que cuando se produce ese humor acuoso, atraviesa la pupila, entra hacia la cámara anterior. ¿Qué es la cámara anterior? El espacio que está entre la córnea y el iris. Eso es cámara anterior. Entra el humor acuoso hacia la cámara anterior y se drena a nivel del ángulo iridocorneal y pasa a través de una malla, como si fuera una coladera, denominada red clavicular, y drena hacia como si fuera un canal, y es literalmente un canal por donde está circulando ese humor acuoso y lo saca hacia el flujo uveoescleral. Se llama canal de Schiller. Existen otras dos estructuras más en el ángulo iridocorneal que intervienen en la formación de la denominada patología de glaucoma. Esto lo vamos a ver cuando veamos glaucoma. La córnea, como saben, es una porción transparente, es un tejido transparente por el que se va a transmitir la imagen que nosotros vemos y que va a pasar a través de la pupila, pasa cristalino y se deposita en el área de visión fina de la retina para que se procese a través del nervio óptico y llegue al sistema nervioso central. La córnea es una porción transparente, cubre la parte anterior del ojo, provee las 2/3 partes del poder dióptrico del ojo. ¿Qué significa? Que si esa córnea no tuviera la curvatura que tiene o tuviera alguna alteración en su curvatura, nos va a modificar totalmente la visión. Si esa córnea no fuera totalmente transparente, nos va a disminuir más de las 2/3 partes de la visión del ojo. Por eso es tan importante que nuestra córnea siempre se mantenga transparente. Lo más importante es que sea totalmente avascular. Al ser totalmente avascular y cuando tenemos alteraciones anatómicas, ya sea congénitas o adquiridas, que hagan que se pierda la transparencia y ser el tejido avascular es susceptible de trasplante con un menor riesgo de rechazo.
¿sí? Entonces es un tejido que por ser avascular lo podemos tener esta opción de recuperar el medio transparente en el paciente que se lo requiere. Y sobre todo tiene una gran cantidad de terminaciones nerviosas. Todos nos ha entrado una basura, nos hemos tocado con el rímel cuando nos estamos pintando, nos han metido el dedo, el bebecito, el gatito, lo que sea. Cuando nos tocamos esa córnea, está tan inervada, tiene una inervación tan grande que es muy doloroso, extremadamente doloroso. Entonces es el tejido con mayor cantidad de terminaciones nerviosas a nivel que se encuentran a nivel de la boca. Entonces, para que nos ubiquemos. Había dicho de que la córnea, bueno, transmite la imagen, atraviesa la pupila, luego el cristalino, y luego, ¿qué había dicho? Dame chance, que vamos a llegar a eso porque voy a hablarles algo que se llama eje visual y ahí ya vamos a todas las cosas. ¿Vale? Bueno, pasa cristalino, pasa vítreo y llega a la retina. ¿Sí? Esta estructura que ustedes ven aquí, entonces es la córnea, que es completamente transparente, avascular y altamente inervada. Después, otra estructura del globo ocular, tenemos la conjuntiva. La conjuntiva es una cantidad de membranas que están rodeando el globo ocular. Es una membrana transparente que va a cubrir la parte blanca del ojo, que es la esclera. Entonces, mi globo ocular, que es una pelotita, la parte blanca que yo veo es el reflejo de la esclera posterior, ¿sí? O sea, lo que yo veo blanco es el reflejo de la esclera y lo que veo que brilla es la conjuntiva, ¿sí? Esa es la conjuntiva. Esta sí tiene vasos sanguíneos. La conjuntiva tiene varias capas y entre cada una de esas capas van circulando vasos. Y esos vasos, cuando se inflaman, cuando se rompen, cuando tenemos cualquier razón, es cuando tenemos ojo rojo, que es la inflamación de los vasos entre el tejido conjuntival. ¿De acuerdo? La esclera, como les explicaba, es el tejido blanco que va a cubrir el ojo. Es el que le da la forma completa al globo ocular y adherido a este tejido escleral hay músculos que se denominan músculos extraoculares. Estos músculos extraoculares son los que nos dan la posibilidad del movimiento ocular, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, con movimientos de inclinación. ¿Vale? Se hace movimiento. Los músculos extraoculares son 6, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de ellos. Son 4 músculos rectos y 2 músculos oblicuos, y los 6 músculos intervienen en las 9 posiciones de la mirada. Tenemos 9 posiciones en la mirada. De frente, a un lado, al otro, arriba, a un lado, al otro, abajo, a un lado, al otro. Hablábamos entonces que la conjuntiva es transparente. Cuando nosotros vemos esta parte blanca del globo ocular, es el reflejo escleral que está cubierto por la conjuntiva. Ok. Después seguimos en la parte interna del ojo. Vamos a hablar del iris o lo que forma la pupila. Este tejido es un tejido que le da el color a los ojos. Tiene la particularidad de que controla la cantidad de luz que va a entrar al globo ocular a través de la pupila, la cual actúa, como dice ahí, como si fuera un diafragma. Si ustedes tienen la curiosidad y salimos al sol, vamos a ver que la pupila se constriñe. ¿Y cómo se le llama eso? Miosis. Miosis, entra en un estado de miosis. Si es de noche, la pupila se abre, ¿qué se le llama? Miriasis. Entonces,
La pupila es el diafragma que nos ayuda a regular la cantidad de luz que entra al globo ocular. Posee un músculo que dilata y un esfínter. Hablábamos de los músculos extraoculares voluntarios, que son los que le dan la movilidad al globo ocular. 4 rectos: superior, inferior, interno, externo, y 2 oblicuos, oblicuo superior que abraza el globo ocular en la parte superior y oblicuo inferior que abraza al globo ocular en su porción inferior. Están inervados por estos 3 pares craneales, el tercero, el cuarto y el sexto, y tienen una función coordinada. ¿A qué se refiere eso? A que nuestros ojos no son como las iguanas que ven así. Los ojos tienen movimientos coordinados siempre. Si yo volteo a la derecha, se contrae el recto externo del globo ocular derecho y se contrae el recto interno del ojo contralateral para poder mantener una coordinación de los movimientos. Esto nos permite que el ser humano realice algo que se denomina estereopsis. ¿Qué significa? La estereopsis es la sensación de profundidad. ¿Sí? Si yo subo escaleras, ¿cuánto tengo que subir mi pie para poder subir un escalón? ¿Sí? Para poder subir o bajar escaleras. Esto lo hacemos por visión binocular. Sí, y por eso nuestros 2 ojos se mueven a la misma manera. Cuando nosotros nos tapamos un ojo o cuando perdemos la visión por algún accidente en un ojo, ¿qué es lo que pasa? Perdemos sensación de profundidad, nos volvemos más torpes y más inseguros porque ya no podemos medir la profundidad, vemos el plano. ¿Sí? Entonces, por esa razón, la visión siempre debe ser coordinada para fomentar la binocularidad. En una parte posterior del ojo vemos los músculos, el músculo elevador del párpado, ya lo vieron ahí arriba de donde está el músculo recto superior, el músculo recto externo, acá vamos sobre el músculo recto interno, este es el oblicuo inferior, esta es la polea del oblicuo superior, el oblicuo, el recto inferior, y cada uno de los nervios que le dan inervación a estos músculos. Ok, ya hablamos iris, ya hablamos pupila, ahora vamos a hablar de esta estructura que se llama cristalino. El cristalino es un cristal, finalmente, se encuentra exactamente atrás de la pupila y es completamente transparente. Es un lente de enfoque. ¿Qué significa? Que es un lente que va a modificar su curvatura dependiendo hacia dónde veo. Si yo veo de lejos, ese cristalino disminuye su anchura, se hace más delgado. Si yo estoy viendo de cerca, este cristalino se hace más esférico para poder enfocar a una visión cercana. Tan es así que este cristalino, al ser un lente de enfoque, hoy por hoy nos está dando problemas de miopías altas en pacientes que están continuamente con uso de dispositivos y visión cercana. Cuando hablamos de COVID, ¿se acuerdan? A todos nos encerraron, ¿sí? Y la escuela y el trabajo y todo se tuvo que hacer en línea. Cuando se empezó a hacer actividades de más de 6 horas, 8 horas, o una jornada laboral completa, estando usando visión cercana en forma continua, lo único que estamos haciendo es que ese cristalino, al mantenerse esférico, empuja las estructuras de todo el globo ocular, condicionando que ese ojo crezca y nos aumenten las miopías. Doctores, esto se los estoy comentando porque hoy, o sea, ya a partir de y en los próximos años, se
se considera que más del 50% de la población mundial vamos a ser miopes altos. Y la miopía elevada condiciona también alteraciones visuales que pueden ser irreversibles. A lo mejor si yo no iba a ser miope, pero ya tengo una miopía de -1, no me pasa nada. Pero aquel que tiene una miopía de -8 y que está 6 horas o 8 horas en el dispositivo, a lo mejor va a llegar a -15. Y créanme que llega a -15. Y aquellos pacientes miopes altos que tienen alteraciones, que son ojos muy grandes, tienen mucho riesgo de desprendimientos de retina o pérdida visual. Por eso es parte del primer nivel de atención hacer hincapié en el descanso o disminuir el tiempo de exposición al dispositivo, sobre todo en niños, ¿sí? Que están en crecimiento. Ok. Se apagó la compu.